Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Por aquí les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y hoy día sábado, primer sábado de mes, 5 de julio, estamos comenzando esta serie de videos y de enseñanzas marianas. Todos los días sábados tendremos por aquí en el canal material mariano, entre ellos unas lecturas espirituales, eh, enseñanzas del magisterio, oraciones, devociones, etcétera, etcétera. Esto nos va a llevar a acercarnos al corazón inmaculado de María, a conocerle más. Ella nos quiere como hijos, pero el hijo debe conocer a su madre. Entonces, esa es la intención de esta serie de videos. Hoy estamos comenzando con este video que te estoy presentando, que nos habla de la devoción de los primeros sábados al corazón inmaculado de María. Vamos a ver de qué se trata esta devoción y cómo se practica. En este video te estaré explicando detalladamente de dónde nace esta devoción y por qué es tan recomendada. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho y eres nuevo por aquí, y darle por supuesto el me gusta al video para que así lo estés apoyando todo este trabajo de evangelización que hacemos aquí en el canal. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esta enseñanza del día de hoy, con este video hermosísimo que nos llevará a conocer esta hermosa devoción. Comencemos. ¿Qué es esta devoción de los primeros sábados al Inmaculado Corazón de María? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su significado? Vamos a adentrarnos en esta devoción, en conocer los pormenores para, para poder practicarla con conciencia, ¿sí? En primer lugar, como te he colocado aquí arriba, es un llamado celestial a la reparación y la paz. Esta devoción de los primeros sábados al Inmaculado Corazón de María representa un llamado profundo, hermanos y hermanas, y un llamado urgente del cielo, intrínsecamente ligado a los mensajes revelados en Fátima. No es simplemente una práctica piadosa, no es así, sino una petición divina orientada a fomentar la salvación personal de las almas y a inaugurar un periodo de paz duradero en el mundo. Este informe se adentrará en sus orígenes históricos y desvelará su profundo significado espiritual y ofrecerá una guía práctica detallada para su fiel observancia. La comprensión de esta devoción, hermanos y hermanas, es crucial para aquellos que buscan responder plenamente a las peticiones celestiales y a participar activamente en el plan divino de la humanidad. Aquí no cabe la duda. Aquí este llamado es para aquellas personas que deseen realmente participar activamente en el plan divino, en lo que Dios tiene planeado, porque esta devoción no nació de una persona ociosa, nació de un llamado celestial, así como se lo coloqué allí, un llamado celestial a la reparación y a la paz. ¿Y qué hay que reparar? Vamos a descubrir qué hay que reparar. Fíjense, vamos a hablar un poco del origen y el desarrollo de esta devoción como designio divino. Esta devoción tiene sus raíces en una serie de intervenciones celestiales manifestadas principalmente a través de las apariciones de Fátima, apariciones que son totalmente aprobadas por la Iglesia, y las apariciones subsiguientes y revelaciones
a la hermana Lucía dos Santos. ¿Se acuerdan? Lucía era la mayor de los 3 pastorcitos de Fátima. Las apariciones de Fátima comienzan en el año 1917, cuando se da el primer anuncio de la Virgen. Entonces la Santísima Virgen se apareció en 6 ocasiones a esos 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, en un lugar llamado Cova da Iria, en Fátima, Portugal, comenzando el 13 de mayo de 1917. Estas apariciones no solo trajeron un mensaje de oración y penitencia, sino que también sentaron las bases para esta devoción específica. Y ya vamos a ver cómo. Durante la tercera aparición, que se dio el 13 de julio de 1917, Nuestra Señora expresó explícitamente el deseo de la comunión reparadora de los primeros sábados. Comunión reparadora de los primeros sábados. Y esta petición formaba parte de un mensaje más amplio que enfatizaba la necesidad de oración, especialmente el Santo Rosario, el ofrecimiento de sacrificios por los pecadores y el establecimiento de la devoción a su Inmaculado Corazón como medio para salvar almas del infierno y alcanzar así la paz mundial. Recordemos que la Virgen se aparece en un momento de guerra que todavía no había tocado Portugal, pero que en los demás sectores del mundo, en los demás países del mundo, estaban siendo fuertemente afectados por la guerra. Entonces, la Virgen se le aparece a estos pastorcitos y les da este mensaje. Le hace mención a la comunión reparadora de los primeros sábados. Sin una explicación detallada de sus requisitos, sugiere una pedagogía divina gradual. Esta voluntad de Dios se revela progresivamente, preparando el terreno a través del mensaje general de Fátima que dice oración y sacrificio. Antes de detallar los medios específicos, la devoción de los primeros sábados no se dio de la noche a la mañana. Dios fue preparando la forma como esto se iba a llevar a cabo. Fue preparando el entendimiento de la gente, la comprensión. Esto indica que la devoción no es un acto aislado, sino una parte integral de un mensaje que es el mensaje de Fátima, dirigido para la salvación de las almas y la paz. ¿Ok? En esta progresión, en la revelación, subraya la importancia del discernimiento paciente en los asuntos espirituales, cosa que la Iglesia lo hace excelentemente. La Iglesia toma estas revelaciones, estas apariciones y le aplica el discernimiento paciente. De la noche a la mañana no hay aprobaciones de apariciones. Hay muchos estudios de por medio. Y también la interconexión de diversos elementos dentro de los planes divinos. Además, pone de manifiesto que el mensaje de Fátima constituye un método coherente, siendo los primeros sábados un componente crucial, aunque a menudo subestimado, para su plena realización. Esto de los primeros sábados es un componente que es fundamental, pero muy a menudo es subestimado
o echado de menos. Es decir, pocas personas lo practican. Y de eso se trata este video, de dar a conocer esta devoción para incentivar en cada uno de nosotros esta práctica. Porque no es cualquier cosa, hermanos. Estamos nuevamente en este año 2025, estamos nuevamente a las puertas de una guerra mundial. Y la Virgen nos advierte que todo se detiene con oración. Por eso nos habla que esta devoción es un designio divino, es un plan celestial de reparación, porque si hay reparación, entonces viene la paz. Esa es la consecuencia directa de la práctica devocional de la reparación. Fíjense, ahora vamos a hablar de la otra parte. Hay una revelación que se da en el año 1925. Vámonos un poquito más adelante en esta parte histórica de la devoción. El niño Jesús y la Santísima Virgen le explican la devoción a Sor Lucía. Fíjense, habían pasado unos cuantos años, de 1917 a 1925. El 10 de diciembre de 1925, mientras la hermana Lucía dos Santos era postulante en el convento de las Doroteas de Pontevedra, España, recibe una aparición fundamental. Jesús, el niño Jesús, apareció junto a la Santísima Virgen María. El niño Jesús habló primero, expresando compasión por el corazón de su Santísima Madre, que estaba cercado de espinas que los hombres ingratos le clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. El niño Jesús instó a Lucía a consolarla. A continuación, la Santísima Virgen detalló las condiciones de practicar la devoción. Entre esas condiciones están la confesión, la Sagrada Comunión, el rezo del rosario y hacerle compañía a la Virgen María durante 15 minutos, meditando los misterios o algún misterio del rosario. Todas estas prácticas debían realizarse durante 5 meses consecutivos, con la intención de desagraviar su corazón inmaculado. Recordemos que esta es una petición del niño Jesús. La Virgen prometió asistir a quienes cumplieran estas condiciones en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Es decir, la Virgen va a retribuir enormemente y con creces las almas que se entreguen al cumplimiento de esta devoción y a su vez la den a conocer. El llamado directo del niño Jesús y de María a Sor Lucía en Pontevedra subraya la naturaleza profundamente personal de la invitación a consolar el corazón de María. Sin embargo, la promesa de un período de paz y la salvación de muchas almas apunta a un efecto dominó de carácter comunitario. Esto sugiere que los actos individuales de reparación contribuyen a una economía espiritual más amplia. Puedes entender, hermano y hermana, que un acto de reparación individual que pueda hacer yo o que puedas hacer tú, eso contribuye a una economía espiritual, a la economía espiritual de todos. Eso contribuye en beneficio de todos. Qué maravilloso es nuestro Señor. Esta devoción individual puede también influir en los resultados globales, como son la paz y la salvación de otros.
Así, una devoción privada se transforma en un acto con implicaciones universales, cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo y ayudar a salvar almas. Esta dinámica ilustra la comprensión católica de la comunión de los santos, donde los actos espirituales de los individuos tienen efectos reales y tangibles en todo el cuerpo de Cristo y en el mundo. Fíjense, los actos espirituales de los individuos tienen efectos reales y tangibles en todo el cuerpo de Cristo. Háblense de tanto actos espirituales devocionales como este, que es un acto valioso y muy valorado por el cielo, y también actos pecaminosos individuales tienen efectos también reales y tangibles sobre el cuerpo de Cristo. Entonces, podemos influenciar para el bien y podemos influenciar para el mal. ¿Qué sucede cuando estas balanzas, el mal y el bien, comienzan a estar desequilibradas en el mundo? Cuando hay más pecado que devoción, que oración, que sacrificios, ¿qué sucede? Comienza el pecado a arrastrar todo aquello y a influir negativamente en todo el cuerpo de Cristo. Comienza a influir negativamente en el mundo y por tanto las consecuencias las sufre el mundo entero. Por el contrario, cuando esa balanza se revierte, hay más oración, más devoción, más sacrificios, más alejamiento del pecado, comienza a ganar el bien sobre el mal. Eso también tiene consecuencias positivas y muy buenas sobre todo el cuerpo de Cristo y en el mundo entero. Así es el equilibrio, así lo quiso Dios. Es el plan divino de la humanidad. Entonces, esta devoción al Inmaculado Corazón de María eleva esta práctica de un mero beneficio personal a un poderoso instrumento de intercesión. Escucha bien lo que te voy a decir. Eleva la devoción de este acto devocional de un mero beneficio personal, de lo que yo puedo obtener con esta práctica de devoción, lo eleva a un poderoso instrumento de intercesión y corredención con Cristo y María. ¿Qué significa corredención? La colaboración en la salvación de las almas que yo puedo prestarle, brindarle a Jesucristo con mis prácticas devocionales, con mis pequeños sacrificios, con todo lo que Él me está pidiendo. Qué hermoso y qué desconocido es esto. Por eso, hermano y hermana, he querido compartírtelo en este video para que tomemos conciencia de lo que podemos hacer. Muchas veces decimos, es que yo quiero la paz. Señor, danos la paz. Señor, para la guerra. Pero no hacemos nada. Desconocemos las armas que el mismo Señor nos ha dado para detener todo esto, para obtener este beneficio de intercesión poderoso. Sigamos adelante con la parte histórica.
Año 1930. Jesús da una explicación del por qué 5 sábados y cuáles son las ofensas al Inmaculado Corazón de María. El 29 de mayo de 1930, el propio Jesús aclaró a Sor Lucía la razón por la cual se solicitaban 5 primeros sábados consecutivos. Y él reveló que existen 5 formas principales en que el Inmaculado Corazón de María es ofendido y blasfemado. Vamos a verla una por una en la próxima lámina. Bien, hermano y hermana, ahí tenemos en pantalla las 5 formas principales en las que el corazón inmaculado de María es ofendido y blasfemado, dicho por el mismo Jesús. El primero de ellos, las blasfemias contra su inmaculada concepción, entendiendo como blasfemia a las palabras o acciones que muestran una gran falta de respeto o irreverencia hacia lo divino, hacia las cosas sagradas, hacia las creencias religiosas y hacia el mismo Dios. Es un insulto dirigido a algo considerado como santo y divino. Eso es una blasfemia. Entonces, las blasfemias contra su Inmaculada Concepción, las blasfemias contra su virginidad perpetua, las blasfemias contra su maternidad divina, negándose al mismo tiempo a aceptarla como madre de toda la humanidad. No solamente niegan que es madre de Dios, sino que también no la aceptan como madre de la Iglesia y de toda la humanidad. 4. Aquellos que buscan públicamente inculcar en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio e incluso el odio hacia María Inmaculada. 5. Aquellos que la ultrajan directamente en sus imágenes sagradas, burlándose, dañando sus imágenes, rompiéndolas, en fin, tanta maldad, porque pensamos que como está en una estatua, pues ella no se entera de lo que estamos haciendo. Y resulta que la Virgen María está viva, igual que Jesús, está resucitada. Ella está entre nosotros y si no, no se apareciera. Esta enumeración detallada de estas cinco ofensas específicas por parte de Jesús va más allá de un llamado general a la penitencia. Se dirige a errores teológicos y actitudes morales concretas que prevalecen en los tiempos modernos y hieren directamente el corazón de María. Esto implica que la devoción no es solo un acto piadoso genérico, sino un remedio espiritual preciso para los desafíos contemporáneos a la doctrina y devoción mariana. La mención específica de inculcar públicamente la indiferencia, el desprecio e incluso el odio en los corazones de los niños resalta una preocupación particular por el bienestar espiritual de los jóvenes y la erosión de la fe a través de las generaciones. Esta especificidad subraya el carácter profético del mensaje de Fátima, que aborda no solo eventos históricos como la guerra, sino también batallas espirituales duraderas contra la verdad y la fe. Llama a los fieles a una defensa activa de las verdades marianas a través de actos de amor y reparación. Esto es el significado. La reparación son actos de amor. Es decir, es un acto de amor además de otros actos de amor que podemos ofrecerle a la Virgen,
Pero esto representa una defensa activa a esa verdad mariana, a la cual nosotros creemos y defendemos. Ahora vamos a entrar a la aprobación eclesiástica. ¿Cómo la Iglesia llegó a aprobar esta devoción de los 5 primeros sábados? Fíjense, la dedicación de los sábados a Santa María Madre tiene una larga tradición en la Iglesia, siendo el sábado considerado el día de Nuestra Señora. Por eso es que hoy sábado vamos a iniciar los sábados marianos aquí en el canal de Audioteca Católica, y todos los sábados estaré compartiendo material sobre la Santísima Virgen y además rezando el rosario en vivo con ustedes. Está pendiente de la hora de la publicación porque seguramente eh, voy a estar entre la 1 2 de la tarde, hora Venezuela, conectada para rezar con ustedes el Santo Rosario, ir meditándolo poco a poco. Seguimos. Esta asignación litúrgica, como es el día sábado considerado Día de Nuestra Señora, se remonta a siglos, con muchas devociones marianas recibiendo atención especial en este día. Es importante destacar que el Papa Pío X aprobó oficialmente la devoción de los primeros sábados de mes en julio de 1905, concediendo indulgencias a quienes practicaran la comunión en los primeros sábados durante 12 meses consecutivos en reparación a la Inmaculada Concepción. Esto precede a las apariciones de Fátima, si te diste cuenta, ¿verdad? Dijimos que la primera aparición de Fátima se dio en 1917 y el Papa Pío X aprueba la práctica de la devoción de los primeros sábados de mes en julio de 1905, es decir, 12 años antes. Entonces, esto precede a las apariciones de Fátima y demuestra así una continuidad en la piedad mariana. Demuestra así que en la misma aparición de Fátima, tanto la Virgen María como el mismo nuestro Señor Jesucristo aprueba lo que el Papa San Pío X ya había aprobado oficialmente como devoción. La devoción específica de los 5 primeros sábados, tal como fue solicitada en Fátima y Pontevedra, cuenta con la aprobación de la Iglesia según el derecho canónico y litúrgico. Es decir, no te estoy promoviendo una devoción que nació de la cabeza de una persona que era muy devota, muy piadosa, o de una loquilla, un loquillo por allí que está planteando que hagamos una repetición de Padre Nuestro y Dios te salve María. No se trata de eso. Te estoy proponiendo una devoción que está aprobada por la Iglesia según el derecho canónico y litúrgico. Y tiene un peso y una fuerza impresionante esta devoción, tanto a nivel personal como a nivel de comunidad, como lo has escuchado antes. Aunque no existe un derecho oficial único de la Santa Sede específicamente para los 5 primeros sábados como devoción nueva y distinta, sus prácticas están plenamente en consonancia con la enseñanza de la Iglesia y han sido ampliamente promovidas e implícitamente aprobadas a través del reconocimiento de las apariciones de Fátima y el amplio aliento de varios papas. Por ejemplo, San Juan Pablo II. En particular, él afirmó
el mensaje de Fátima y la importancia de la reparación, que es en fin de cuentas la finalidad de esta devoción de los primeros 5 sábados. El hecho de que la devoción mariana, la devoción a María, los días sábados y las indulgencias para la comunión de los primeros sábados ya existieran antes de Fátima, demuestra que el mensaje de Fátima se construyó sobre prácticas piadosas existentes en el lugar. En lugar de introducir algo completamente nuevo en su forma, Dios se vale de algo que ya existía y que era comúnmente practicado ya por la gente. Sin embargo, el mensaje de Fátima especificó e intensificó esta devoción al vincularla a las ofensas y a las promesas distintas y convertirla en una petición específica del cielo para la paz y la salvación global. Esto implica que las intervenciones divinas a menudo operan dentro del marco establecido de la Iglesia, refinando y dando nueva urgencia a las tradiciones existentes, en lugar de crear prácticas sin precedentes, es decir, nuevas prácticas y nuevas y nuevas y nuevas y nos llenamos de cosas nuevas. No, Dios se vale de lo que ya existe para reforzarlo y potenciarlo. En este caso, la Iglesia potenció esta devoción. Esto resalta el desarrollo orgánico de la espiritualidad católica y el papel de la Iglesia en el discernimiento y la promoción de las revelaciones privadas, auténticas. Asegura a los fieles de que esta devoción no es una novedad, sino una profundización divinamente inspirada de una tradición de larga data, plenamente integrada en la vida de la Iglesia. Así que hermano y hermana, no te estoy proponiendo algo nuevo, algo desconocido, algo que está superficialmente, no tiene basamento. Esto tiene basamento legal y litúrgico. Entonces, debemos tomar en cuenta esta invitación y este llamado que nos hace el cielo. Sigamos adelante con la siguiente parte. En la siguiente parte les voy a hablar del profundo significado de la devoción. Un amor que repara, un amor que salva. Vamos a conocer esta parte. Fíjense en este título, hermanos, el profundo significado de la devoción. Un amor que repara y salva. Fíjense que el propósito principal de esta devoción, como veníamos diciendo, es hacer reparación o desagravio al Inmaculado Corazón de María por las ofensas y blasfemias que recibe. El núcleo de la devoción de los primeros sábados reside en su llamado a la reparación, un concepto fundamental en la espiritualidad católica. Entonces, la reparación es un acto de amor y justicia que busca compensar el daño causado, restaurando lo que fue tomado injustamente y consolar a Dios y a Nuestra Señora por la falta de amor y los pecados cometidos. Representa una participación en el propio acto de reparación de Cristo en la cruz. Representa una participación en el propicio acto de reparación de Cristo en la cruz. La imagen del corazón de María, cercado de espinas, ilustra vívidamente el dolor causado por la ingratitud y el pecado humano.
El énfasis en consolar el corazón de María trasciende la mera obligación. Implica una respuesta empática, un deseo de aliviar el sufrimiento y una participación en su dolor por el pecado. Esto no es un acto pasivo, sino una expresión activa de amor que busca reparar la relación rota causada por las ofensas contra Dios y su madre. Es un paralelo espiritual de un hijo que consuela a un padre afligido. Esto profundiza la comprensión de la devoción mariana, pasando de la simple veneración de María a la participación activa en su misión y sufrimiento por la salvación de las almas. Entonces fomenta una relación filial más íntima con la Santísima Madre, trascendiendo el asentimiento intelectual para involucrar el aspecto emocional y votivo. Entonces decíamos que las ofensas son 5 específicas y vamos a dar detalles de estas blasfemias, de estas ofensas. Vamos a dar un poco de detalle. Como lo reveló Jesús a Sor Lucía, los 5 tipos de ofensas que requieren reparación son la blasfemia contra su Inmaculada Concepción, que se refiere en el acto de negar o denigrar la verdad que María fue concebida sin mancha de pecado original. El segundo, la blasfemia contra su virginidad perpetua. Tiene que ver con el ataque a la doctrina de que María fue virgen antes, durante y después del parto. La otra blasfemia contra su maternidad divina, negándose al mismo tiempo a aceptarla como madre de toda la humanidad. Esto se refiere en el rechazo que María es la madre de Dios y por extensión madre espiritual de todos los hombres. Cuarto, otra blasfemia, otra ofensa es la de aquellos que buscan públicamente inculcar en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio e incluso el odio hacia María, Madre Inmaculada, la perversión de la inocencia infantil y la promoción activa de la aversión a María. Y número 5, aquellos que ultrajan directamente a sus imágenes sagradas, que son actos de profanación o falta de respeto hacia las representaciones de la Virgen. Estas 5 ofensas no son aleatorias, se dirigen directamente a dogmas marianos, fundamentalmente la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua y la maternidad divina. Son 3 dogmas de 4. Y las implicaciones prácticas del papel de María, Madre de la Humanidad. Esto revela una cadena causal, es decir, los errores doctrinales conducen a ofensas morales, que es como el desprecio y el odio, que luego se manifiestan en actos de falta de respeto, como los ultrajes a las imágenes. La petición de reparación y por tanto implícitamente llama a una reafirmación de estas verdades y a una acción contraria a su negocio o profanación. Esto apunta a la naturaleza holística de la fe, donde la comprensión teológica, el comportamiento moral y las prácticas devocionales están intrínsecamente unidas, inexplicablemente unidos. La reparación se convierte en un medio y no solo de curación espiritual, sino también de defensa y promoción de la verdad católica frente a los desafíos generalizados. ¿Cuáles son las promesas que derivan de esta devoción? Además de la salvación personal y un periodo de paz en el mundo,
Esas son las principales promesas, ¿no? La devoción conlleva dos promesas principales de inmensa trascendencia espiritual y global. Primero, la salvación personal, que Nuestra Señora promete asistir a quienes cumplan los 5 primeros sábados consecutivos en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. Esto no debe interpretarse como pase gratuito para el cielo, sino como una garantía de asistencia divina para morir en gracia de Dios, lo que implica la posibilidad de no morir en pecado mortal. Y segundo, la paz mundial, además de la salvación personal, la paz mundial. Nuestra Señora declaró: si hacen lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. Eso fue el 13 de julio de 1917 en Fátima. La devoción de los primeros sábados es una de las dos peticiones especiales y la otra es la consagración de Rusia. Para lograr este fin, San Juan Pablo II señaló que la consagración se cumplió en 1984, pero la devoción de los primeros sábados aún requiere una vasta y extendida observancia. Es decir, hermanos y hermanas, la Iglesia ha cumplido con la petición que le ha hecho la Virgen. Primero, de aprobar esta devoción. Segundo, le ha dado todo el peso canónico y litúrgico. Y segundo, la Iglesia cumplió con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Entonces, ¿por qué las cosas no han cambiado? ¿Por qué Rusia no fue liberada del comunismo? Fíjense lo que dice la última parte que les acabo de decir. La devoción de los primeros sábados aún requiere una vasta y extendida observancia. Es decir, todavía hay debilidad en la oración de todos los fieles, especialmente nosotros los católicos, que estamos llamados a esto, pero nos hacemos los sordos. Entonces hay que activarse, hermanos y hermanas. Si queremos ver los cambios, hay que orar, hay que cumplir lo que nos pide el cielo. Como decíamos al comienzo, esto es un llamado celestial a la reparación y a la paz. ¿Y qué estamos esperando? Fíjense, estas magníficas promesas, ya hablamos de lo que conllevan el cumplimiento de esta devoción, las promesas que el cielo hizo, pero las promesas son condicionales. ¿Por qué? Tienen una condición. El cielo nos ha prometido la paz, nos ha prometido la salvación, pero son condicionales estas promesas. ¿Y a qué se amarran? ¿A qué condiciones se amarran? La Virgen lo dijo: si hacéis lo que os digo. Esto establece una clara relación de causa y efecto entre la obediencia y la reparación humana y la intervención divina para la paz y la salvación. El hecho de que el periodo de paz no se haya materializado plenamente a pesar de la consagración de Rusia y la continua necesidad de una vasta reparación, implica directamente que la falta de una práctica generalizada de los primeros sábados contribuye a la continua agitación del mundo. Esto resalta el libre albedrío, hermanos y hermanas, y la responsabilidad de nosotros, los humanos, en la cooperación con el plan de Dios. Dios no obliga a nadie,
Dios nos deja a nuestro libre albedrío. Y esto refuerza la urgencia de la devoción, no solo para beneficio espiritual individual, sino como acto colectivo, necesario para el bienestar de la humanidad. Transforma la devoción en una misión vital y continua para los fieles, enfatizando que la paz no es meramente un resultado político, sino un resultado espiritual. La paz no es meramente un resultado político, sino espiritual, dependiente de un retorno a Dios a través de María. Nada más y nada menos lo que estamos descubriendo con esto es impresionante. Cómo tenemos en nuestras manos el poder de cambiar los destinos torcidos del mundo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? He ahí la pregunta. Ahora vamos a continuación a hablar de cómo se realiza esta práctica de, de los 5 primeros sábados. Te voy a hablar sobre esto en la próxima lámina. Veamos, ahora te voy a compartir una guía práctica para vivir la devoción de los 5 primeros sábados. Para observar fielmente esta devoción se requieren actos de piedad específicos, todos realizados con la intención de reparación. Es fundamental que estas prácticas se realicen durante 5 meses consecutivos. Si se interrumpe la secuencia, se puede comenzar de nuevo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos esenciales para esta devoción? Hay 4 elementos fundamentales de la devoción, tal como fueron solicitados por la Santísima Virgen y explicados por Jesús. El primero de ellos, la confesión sacramental. Debe realizarse con la intención de reparar las ofensas al Inmaculado Corazón de María. Puede hacerse en los 8 días anteriores o posteriores al primer sábado. Si se olvida la intención reparadora en la confesión, puede formarse en la siguiente confesión oportuna. Lo crucial es estar en estado de gracia al recibir la comunión. 8 días. No puedes haberte confesado el mes anterior, tiene que ser 8 días antes. Segundo, la Sagrada Comunión. Recibir la Eucaristía en estado de gracia con la misma intención de reparar el Inmaculado Corazón de María. Preferiblemente debe recibirse el primer sábado de mes. Si por una causa justa no es posible, se puede recibir el domingo siguiente, con permiso de un sacerdote. La comunión es el centro de la devoción. Fíjense, si no la pude recibir el día sábado, entonces el día domingo, con permiso del sacerdote, puedo recibir la comunión con esa intención de reparar el corazón inmaculado de María. Tercero, rezo del Santo Rosario. Rezar al menos 5 misterios del Rosario, es decir, una tercera parte del Rosario completo, con la intención de reparar el corazón inmaculado de María. Es costumbre meditar los misterios gloriosos, gozosos los días sábados, pero se puede meditar otros misterios. Lo importante es rezarlo bien y con atención y meditación, no a la carrera. Cuarto, meditación de 15 minutos.
hacer compañía a la Virgen durante 15 minutos, meditando en los misterios del rosario. Esta meditación es adicional al rezo del rosario y su propósito es hacer compañía a la Virgen y desagraviarla por las blasfemias e ingratitudes. Puede realizarse reflexionando sobre uno o más misterios, incluso acompañando al Santísimo Sacramento tras la Eucaristía. Estos son los 4 elementos fundamentales de la devoción y ahora voy a hablarte de las consideraciones prácticas y la flexibilidad. Por ejemplo, en la intención reparadora, puede haber intención de reparar el Inmaculado Corazón de María y esto es fundamental para todas las prácticas. Esta intención debe formarse antes de realizar los actos de piedad. Es decir, debo expresarla conscientemente, lo voy a hacer en reparación al Inmaculado Corazón de María, para desagraviar. Luego, la continuidad. La devoción requiere 5 primeros sábados consecutivos. Si se interrumpe la secuencia, se debe volver a empezar. Otra consideración, dificultades y soluciones. Por ejemplo, si tengo dificultades en la confesión, si no es posible confesarse el mismo primer sábado, puedo hacerlo dentro de los 8 días anteriores o posteriores. Incluso una confesión mensual regular puede ser suficiente si se hace con la intención reparadora. Vuelvo y repito. Si no es posible confesarse el mismo primer sábado, se puede hacer dentro de los 8 días anteriores o posteriores. Incluso una confesión mensual regular puede ser suficiente si se hace con intención reparadora, ¿ok? Pero lo importante es hacerlo con la intención. La comunión, en casos justos y con permiso sacerdotal, la comunión puede recibirse el domingo siguiente al primer sábado, con esa intención. Y la modalidad, la devoción puede practicarse individualmente, en grupo privado o idealmente en primeros sábados comunitarios en la parroquia, si están disponibles, ¿ok? Preferiblemente organizar esos sábados comunitarios. Es importante hacerlo en comunidad. Más que hacerlo privadamente, esto es una devoción que nos invita a acercarnos a todos, ¿no? El espíritu de la devoción, más allá de un cumplimiento formal, es algo que busca el espíritu de la reparación. Es un deseo amoroso de consolar el corazón doloroso e inmaculado de nuestra Madre. Esto implica una profunda conciencia de las ofensas que recibe y del sincero deseo de desagraviarla. La devoción es un acto de amor a Dios, parte del primer mandamiento y un consuelo para nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora. La Sagrada Eucaristía es el centro de todas las prácticas y las demás disposiciones nos preparan para recibir las gracias de la comunión. Qué hermoso. Si interiorizamos bien lo que estamos haciendo y lo que vamos a practicar con esto, estaremos viviendo un cielo. En conclusión, vamos a cerrar este video dando unas conclusiones. Y esto es que esto de los 5 primeros sábados es un camino urgente hacia la salvación y la paz.
La devoción de los primeros sábados al Inmaculado Corazón de María es una petición celestial profunda y de profunda relevancia para la Iglesia y el mundo contemporáneo. Su origen en las apariciones de Fátima y en las subsiguientes revelaciones de Sor Lucía en Pontevedra demuestran una progresión en el plan divino, donde una piedad mariana ya existente fue intensificada y especificada para abordar las necesidades espirituales de nuestro tiempo. La Iglesia ha reconocido y promovido esta devoción integrándola en el rico tapiz de su tradición. El significado central de esta práctica entonces radica en el acto de reparación. No nos olvidemos, la reparación, una respuesta amorosa a las 5 blasfemias específicas que hieren el corazón inmaculado de María. Estas ofensas que atacan los dogmas fundamentales y la dignidad de la Madre de Dios y de la humanidad revelan una interconexión entre la doctrina, la moral y la devoción. La reparación, por tanto, no es solo un medio para consolar a María, sino también una defensa activa de la verdad y de la fe. Las promesas asociadas a esta devoción son una magnitud extraordinaria. La asistencia para la salvación personal en la hora de la muerte y la consecución de un período de paz mundial. ¡Qué promesas más grandes! La condición de estas promesas subraya la importancia de la cooperación humana con la gracia divina. El hecho de que la paz plena aún no se haya manifestado globalmente, a pesar de otros actos de obediencia eclesial, sugiere que la vasta reparación solicitada a través de los primeros sábados sigue siendo una necesidad urgente y un llamado pendiente para un mayor número de fieles. Entonces, hermanos, no nos quedemos con esto, compartámoslo y practiquémoslo. Para todos aquellos que podemos practicar la confesión, la comunión, asumamos este compromiso, porque evidentemente no todos están en condiciones de poderlo practicar, al menos de que lo quieran hacer y tomen la decisión. Pero los que sí tenemos las condiciones necesarias, pues vamos al frente. Somos los soldados que estamos llamados a este combate. Bien, en un mundo que a menudo se aleja de Dios y de los valores cristianos, esta devoción ofrece un camino concreto y accesible para la conversión personal primero, porque para poderlo hacer nos debemos alejar del pecado, confesarnos y comulgar. Eso nos ayuda a nuestra conversión personal y segundo, para contribuir a la transformación espiritual del mundo, porque a nosotros alejarnos del pecado y reparar aquello, eso tiene una consecuencia en los destinos de la humanidad. Al abrazar los requisitos de la confesión y la comunión y el rezo del rosario y la meditación, nosotros los fieles no solo buscamos nuestra propia santificación, sino también participamos en la misión de María de conducir las almas a Jesús y traer la paz al mundo. La devoción de los primeros sábados, por tanto, no es una reliquia del pasado, sino una invitación perenne a la fidelidad, al amor, a la reparación en el presente con esperanza de un futuro de gracia y tranquilidad. Hermanos y hermanas, no desaprovechemos esta oportunidad. Compartamos este mensaje y manos a la obra. Te digo hasta la próxima, si así Dios lo permite. Estaremos todos los sábados compartiendo material mariano, así que
No te alejes del canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dale me gusta y comparte el video. Dios te bendiga, hasta la próxima.